Existen tres tipos principales de enlaces químicos: enlaces químicos iónicos, covalentes y metálicos. Y estos enlaces condicionan las propiedades de las sustancias que los presentan. El primer tipo de enlace químico es el enlace iónico y se obtiene por transferencia de electrones de un átomo a otro, convirtiendo los átomos neutros en iones cargados eléctricamente. Estos iones de cargas eléctricas opuestas se atraen mutuamente. Este enlace se forma entre átomos de elementos metálicos y no metálicos. Y como ejemplo tenemos la formación del enlace iónico entre los átomos de sodio y de cloro, en el cual el átomo de sodio, al tener un bajo potencial de ionización, libera fácilmente su electrón de valencia, el cual es atraído por el cloro, que tiene una elevada afinidad electrónica. Entonces, este electrón del sodio es directamente atraído por el cloro hacia su nivel electrónico más externo. Simultáneamente, los átomos de sodio y cloro adquieren estructuras iónicas como consecuencia del intercambio de electrones. Por lo tanto, el elemento de sodio que perdió su electrón se volvió más positivo, formándose un ion de sodio, o también llamado catión. En cambio, el átomo de cloro que atrajo el electrón del sodio se volvió un ion negativo, porque atrajo un electrón hacia su nube electrónica, y se volvió un ion cloro, también llamado anión. Los compuestos que poseen este tipo de enlaces se denominan de la misma manera que los enlaces, es decir, que estos tipos de compuestos se llaman compuestos iónicos. Las características que poseen los compuestos iónicos son que presentan un aspecto cristalino y también son un poco frágiles, tienen elevados puntos de fusión y ebullición, y también son más o menos solubles en un disolvente de tipo polar, que sería el agua, y no son tan disolventes en el tipo apolar como el benceno o compuestos orgánicos. No son conductores de la corriente eléctrica cuando están en estado sólido, pero sí cuando se presentan fundidos o en disolución. Algunos ejemplos tenemos, por ejemplo, el cloruro de sodio, que es la sal común, que conduce bastante la electricidad o la energía eléctrica cuando está diluido en agua. Después tenemos el yoduro de potasio y el cloruro de magnesio. Estos son tres ejemplos de compuestos iónicos que poseen un enlace iónico. Enlace covalente. Se obtiene por compartir electrones entre dos o más átomos, cuya diferencia de electronegatividad no sea muy grande o sea igual. Esta unión se presenta por un guión o una línea entre átomos que forman el enlace, y se presentan entre átomos de elementos no metálicos, electronegativos o con 4 o más electrones de valencia. La clasificación: los enlaces covalentes pueden ser de dos tipos. Pueden ser los apolares o no polares y los polares. Y se pueden clasificar según el número de electrones compartidos. Cuando se comparten dos electrones, el enlace covalente es simple, sencillo o saturado. Y ahí, por ejemplo, tenemos el enlace del hidrógeno. Un átomo de hidrógeno comparte con otro átomo igual su único electrón para formar un enlace covalente simple. Este enlace está formado por un par de electrones compartidos equivalentemente por cada uno de los átomos componentes de la molécula. De esta manera, cada uno adquiere la configuración electrónica del gas noble helio. Por lo tanto, este hidrógeno tiene los dos electrones y este hidrógeno tiene los dos electrones, o sea que comparten esos dos electrones de valencia. Ahora, cuando se comparten 4 electrones de valencia, el enlace es covalente doble. Por ejemplo, el del oxígeno, donde los dos electrones del oxígeno son compartidos entre los dos átomos, formando un enlace covalente doble, y de esta manera cada uno adquiere la estructura de un gas noble neón. Entonces, así y así. Por último, cuando se comparten 6 electrones, el enlace covalente es triple. Por ejemplo, la molécula de nitrógeno, en la cual comparten 3 electrones, cada uno produciendo un enlace triple en la molécula. Entonces, esos son los 3 enlaces que se comparten.
El átomo de carbono tiene 4 electrones de valencia que puede compartir con otros átomos y producir distintos tipos de moléculas, ya sean con enlaces sencillos, con enlaces dobles o también pueden ser con enlaces triples. Por ejemplo, tenemos acá en el caso del metano, todos son enlaces simples. El eteno forma un enlace doble y el etino tiene un enlace triple. La segunda clasificación sería por diferencia de electronegatividad. Y la electronegatividad es una medida de la capacidad que tiene un átomo de un enlace covalente de atraer hacia sí los electrones compartidos. Así, los elementos más electronegativos serán los que atraigan hacia sí los electrones compartidos. Si la diferencia de electronegatividad es menor que 1,7 o igual a 0, el enlace es covalente. Si es mayor que 1,7, el enlace se considera iónico. Y para eso utilizamos una tabla de electronegatividad. Así, por ejemplo, tenemos en la formación de la molécula de cloro, cada átomo tiene un electrón sin parear, que sería estos acá. Debido a las fuerzas electrostáticas, estos electrones se parean y constituyen la molécula en cuestión. Y estos serían los electrones que estaban sin parear, que ya quedan pareados. Entonces, cada cloro llega a su configuración de gas noble. Si se analiza la electronegatividad, el valor que está para el cloro es de 3,0 o 3,0. En la molécula será igual a, ya que tenemos que ver la diferencia entre ambas moléculas, entre ambos átomos en este caso. Tenemos un cloro 3,0 y un cloro 3,0 y la diferencia me da 0. La diferencia de electronegatividad es menor que 1,7, lo que implica que el carácter de este enlace será covalente. Y más aún, al ser átomos del mismo elemento químico, tienen la misma electronegatividad, entonces el enlace será covalente apolar o no polar, pues los electrones compartidos se reparten de forma equitativa entre los átomos enlazados. Ahora, si tienen una configuración o una ecuación química de dos átomos distintos, por ser átomos distintos, los que intervienen en el enlace tendrán una electronegatividad diferente. Entonces el enlace será covalente polar, pues los electrones compartidos se reparten en forma desigual entre los átomos de los elementos distintos. Una variante del enlace covalente polar se produce cuando uno de los átomos enlazados es el que aporta el par electrónico de enlace, el cual es aceptado por el otro átomo, que de esa manera complementa sus 8 electrones en su último nivel. El átomo que aporta el par de electrones se llama donador y el que los recibe, receptor o aceptor. El donador será siempre el elemento menos electronegativo, tal como se muestra en el ejemplo entre el oxígeno y el azufre, que se puede dar lugar a moléculas correspondientes a distintos óxidos de azufre, en este caso un dióxido de azufre. Cuando el par de electrones compartidos pertenece solo a uno de los átomos enlazados, se presenta un enlace covalente coordinado o dativo. En este caso, el azufre es el donador y el oxígeno es el aceptor de electrones. Entonces, en este caso, todos llegan a su octete, compartiendo los electrones. El enlace covalente coordinado se presenta con una flecha que señala el átomo que recibe el par de electrones. En este caso sería el oxígeno. Las características de los compuestos covalentes, cuando son sólidos, presentan estructuras cristalinas moleculares. Tienen bajos puntos de fusión y ebullición, muy variables dependiendo del tipo de átomo que se trate, tipo de compuesto, perdón. No conducen la corriente eléctrica en forma sólida ni tampoco fundidos o en solución. Los compuestos covalentes apolares son solubles en solventes apolares y los compuestos covalentes polares son solubles en solventes polares, como el agua. Algunos ejemplos son compuestos orgánicos como los hidrocarburos,
anhídridos carbónicos o dióxido de carbono, el agua, el yodo, entre otros. El enlace metálico es el último tipo de enlaces, y este tipo de enlace se caracteriza por una red tridimensional de iones positivos que permanecen fijos, como se ven ahí, que son las pelotitas azules, mientras que los electrones de valencia se mueven con libertad por todo el cristal. Esta atracción que ejercen los núcleos de los iones metálicos sobre estos electrones libres se conoce como enlaces metálicos y es característico de los metales puros y de sus aleaciones. Las características de los metales serían: la principal es que se encuentran en estado sólido, son conductores de la corriente eléctrica y del calor debido al movimiento de sus electrones en este tipo de enlace. Las partículas que los forman son átomos, poseen brillo metálico, poca tendencia a combinarse con otros, pero sí con no metales, poseen puntos de ebullición y de fusión muy elevados, y el único metal en estado líquido en la naturaleza sería el mercurio. El metal se conserva neutro en cuanto a carga, pues el número de electrones libres o débilmente sujetos es igual a la carga positiva del total de todos los iones. Algunos ejemplos de elementos con enlace metálico serían el cobre, el hierro, el magnesio, entre otros. Enlaces intermoleculares. Los enlaces intermoleculares son también llamados fuerzas intermoleculares, las cuales se manifiestan como fuerzas de atracción y de repulsión entre las moléculas. Las estructuras de las moléculas producen entre ellas diferentes fuerzas de atracción, y estas fuerzas son de distinta intensidad y mantienen más o menos unidas a las moléculas entre sí, y determinan las propiedades de las sustancias. Y esas propiedades pueden ser su solubilidad, el punto de ebullición, el estado de agregación, que si son muy elevados el compuesto será sólido, o si son débiles será gaseoso, y estas fuerzas de atracción en los compuestos covalentes son mucho menores que en los compuestos iónicos y metálicos. Las fuerzas de atracción intermoleculares se denominan fuerzas de Van der Waals, y estas fuerzas pueden originarse debido a dipolos transitorios que se generan moléculas no polares, como ser el anhídrido carbónico, que pusimos por acá, o el metano, entre otros, y se caracterizan porque entre ellas hay un equilibrio entre las cargas del núcleo y de los electrones. Estos dipolos transitorios se forman cuando el núcleo queda desprovisto momentáneamente de los electrones, los cuales pueden ser atraídos por otro dipolo que puede ser también transitorio. Ahora, cuando tenemos dipolos permanentes o fuerzas dipolo-dipolo, este tipo de fuerza intermolecular ocurre cuando las dos moléculas son polares y se acercan y se atraen como imanes con sus polos contrarios. Por ejemplo, el polo positivo atrae al negativo o viceversa, y así sucesivamente. Cada molécula de un dipolo permanente y atraerá a otra por su parte contraria. Por último tenemos los puentes de hidrógeno. Este tipo se da entre moléculas polares que contienen hidrógeno unido a elementos muy electronegativos, como por ejemplo tenemos acá el flúor, puede ser también el oxígeno, el nitrógeno, entre otros. Este tipo de moléculas, el enlace entre los átomos es bastante polar debido a que el par electrónico del enlace está más cerca del elemento más electronegativo. El hidrógeno tiene muy baja densidad electrónica, por lo tanto, el protón del núcleo se encuentra casi desnudo y es atraído simultáneamente por los pares de electrones no compartidos. Los compuestos que se presentan en este tipo de fuerza intermolecular presentan puntos de ebullición y fusión anormalmente elevados con relación a sus masas moleculares. Y los puentes de hidrógeno se suelen representar por líneas o también líneas de puntos.